nosotros a Óscar Mijallo, periodista especializado en relaciones internacionales y comunicación, corresponsal en Oriente Próximo, así como redactor en el área internacional de Televisión Española. Mijallo fue una figura clave en la cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania. En sus más de 20 años de trayectoria profesional ha podido vivir de primera mano las guerras de Irak, Irán, el Líbano o la Franja de Gaza. No solo ha presenciado guerras, ha sido corresponsal en sitios de Sudamérica como Colombia o Venezuela. Entre viaje y viaje, Mijallo también es escritor de novelas. Hoy en concreto hablaremos sobre su experiencia en Ucrania, un tema que todavía está muy fresco. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quería empezar con una pregunta sobre el tema de Ucrania. Yo sé que las guerras no se deben comparar nunca, pero quería preguntarte si te sientes de alguna manera diferente en el conflicto de Ucrania cubriéndolo frente a otros conflictos que hayas podido cubrir. Sí, primero por la brutalidad. Yo creo que es solo comparable a la que hemos visto en algunas partes de Siria. Lo que pasa es que en Ucrania yo creo que está siendo más generalizada, ¿no? Es decir, en Siria se centraba en algunas partes de Alepo, no en toda la ciudad, pues de Damasco, etcétera, pero en Ucrania la estamos viendo en muchos sitios, ¿no? Y segundo, hay una cosa psicológica, una percepción psicológica que aunque parezca que no, nos afecta, ¿no?, la percepción, porque es que está ocurriendo que es un conflicto dentro de Europa, ¿no? Generalmente los grandes conflictos eran en sitios pues, más alejados culturalmente y pues, sitios incluso que resultan exóticos para el extranjero, ¿no?, como Irak, Afganistán, y aquí la sensación de cercanía del conflicto es mucho mayor. ¿Y cómo es el día a día de un corresponsal de guerra? ¿Estáis muy apartados de la gente local o os entremezcláis de alguna manera? No. Lógicamente estamos muy en contacto con la gente local, sobre todo con el productor, con los conductores, con los cuales pues acabas teniendo relaciones de cercanía. Lo que ocurre es que, bueno, yo con el resto de población, aunque es imposible, porque siempre te acabas relacionando, pero trato de mantener cierta distancia, precisamente pues porque al final acabas manteniendo relaciones o desarrollando relaciones de amistad, de cercanía, y eso, si luego, como puede suceder, o como sucede bastante a menudo, pues hieren a alguien de esas personas o matan a alguien, pues acaba afectando mucho a los compañeros. Yo he visto compañeros que tenían mucha experiencia en guerras, pues derrumbarse, ¿no?, después de la muerte de un amigo, de la muerte de un colaborador. Entonces yo procuro mantener las distancias. Es imposible, pero sí que es cierto que hay que crear como una especie de pantalla para que psicológicamente poder mantenerte allí, ¿no? Claro, y de hecho me acuerdo que creo que fue como a mediados de marzo que estabas en el canal 24 horas presentando y de repente empezaron a sonar las alarmas. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Es que tenías miedo? No, bueno, es que las alarmas suenan mucho, es decir, parece que no, pero las alarmas suenan constantemente. Entonces, bueno, pues no sé, es decir, pero eso no lo hago solo yo, es decir, ha habido muchos compañeros que se quedan mientras tanto. Siempre digo que nosotros no somos héroes, ¿no? El momento chaleco queda muy bonito, pero en realidad solo es una anécdota. Yo, si hubieran empezado a haber explosiones o hubiera empezado un bombardeo masivo, una lluvia de misiles, pues me hubiera ido a buscar protección, posiblemente no en el refugio, pero sí en otro sitio, porque yo he trabajado pues con una escuela de reporteros, que he aprendido de una escuela de reporteros que yo consideraría que quizá puede ser la mejor de España, ¿no? Estamos hablando de José Luis Márquez, grandes cámaras, ¿no?, Canete, el propio Miguel Ángel de la Fuente, que también ha recibido el premio del club. Sí. Es decir, son reporteros que, pues, a no ser que estuvieran cayendo chuzos de punta, ellos tratan de captar la imagen, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tratamos de hacer, porque tienes que ir a donde ha caído la bomba o a donde ha caído o a donde se está. Pero, lógicamente, como digo, no somos héroes, ¿no? Es decir, si hay algo, si la situación es demasiado peligrosa, nos escondemos y tenemos el mismo miedo que los demás. En cualquier caso, el no hacerlo no significa que seas peor periodista. Es decir, bueno, es decir,
una cosa haces eso y, bueno, no es necesario, si no es necesario tomar ciertos riesgos no se deben tomar, ¿no? Y por último, el momento chaleco, pues que ha quedado muy bonito, pero en realidad simplemente es una pura anécdota que distrajo la atención de la crónica que estábamos haciendo sobre la situación de los civiles y la centró en el periodista, que luego tampoco fue, es decir, simplemente que sonaba una sirena. Claro, porque al final la noticia son los propios civiles, no el periodista. Claro, efectivamente. Y con la guerra entre Ucrania y Rusia hemos visto también bastante aversión hacia las personas rusas por parte de los ucranianos. ¿Puede ser que haya habido un cierto incremento de la rusofobia? No, claro, totalmente. Sí, por supuesto. Es decir, pero igual que en Georgia, o igual que cuando una potencia ataca a otro país. Es decir, aquí hay un ejército que está fuera de sus fronteras, que es el ruso, eso es un hecho incontestable, y que está ocupando militarmente pues un 15, un 20% del territorio de otro país. Igual que había odio hacia los americanos en Afganistán, o hacia los rusos cuando invadieron, o hay en Georgia contra los rusos. Tú vas a Georgia y en Georgia hay una rusofobia, pues claro, ¿por qué? Pues porque ocupan un 20% de su territorio. Entonces, claro, es normal que exista un sentimiento de rechazo a una presencia militar extranjera en el territorio. Pero eso es peligroso porque también, por ejemplo, aumenta, lógicamente, el nacionalismo, aumentan los nacionalismos y aumentan ideologías que pueden ser, o toman más fuerza ideologías más extremistas o incluso de extrema derecha. ¿Y crees que hay alguna característica que diferencia a los corresponsales de guerra de los otros tipos de periodistas? Aparte de lo obvio. Sí, no, bueno, es que yo creo que esto también es o sea, es una opción personal, ¿no? La hay de los periodistas deportivos a los periodistas diplomáticos, a los periodistas de Nacional. Sí, es decir, yo creo que lo único, bueno, pues que yo creo que cualquiera podría serlo, cualquiera que le interese, ¿no? Es decir, si a ti te interesa la información internacional o te interesa, o sea, no es, y además tampoco hace falta, como digo, como te he dicho antes, ser especialmente valiente, como se nos mitifica o como tal. Yo creo que, bueno, pues, es decir, no es necesario estar todos los días en primera línea del frente para ser un buen periodista de internacional o de guerra, ¿no? Sí, o sea que la única diferencia sería el tema de especialización. Bueno, hay que especializarse y también es cierto que, bien, ante las situaciones de peligro, pues hay gente que que no le gusta o que se estresa o que no reacciona igual, digamos, de una manera sosegada, ¿no? O tranquila, pero pasa lo mismo con los periodistas, por ejemplo, de catástrofes, ¿no? Es decir, llegar al tsunami y ver a, no sé, decenas de miles de personas muertos, vale, sí, allí no están cayendo bombas, pero hay una situación, ¿no?, terrible, cubrir ahora el Madrid, haber cubierto el Madrid Arena con decenas de muertos de chavales, ¿no? Es decir, todo eso es duro, ¿no? Es difícil, pero no creo que tengamos una característica especialmente diferente a la de los demás, el querer contar algo. ¿Y en la guerra de Ucrania has visto algo que te haya marcado especialmente? ¿Para bien o para mal? No, bueno, sí, a ver, el tiempo de los bombardeos sobre Kiev, cuando los rusos estaban tan cerca, era difícil, pero yo siempre hago mención a Zaporilla, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí, cuando los rusos empezaron a tomar la central, cuando conquistaron la central, estábamos allí ya. O sea, nada más llegar nos despertamos con la noticia de que habían conquistado la central, y uno de los reportajes que teníamos era el hospital pediátrico, que nos llevaron a ver, antes de llevarnos a ver el refugio antiaéreo, nos llevaron a ver la sala de enfermos terminales o desahuciados, ¿no? O muy graves, ¿no? Niños que dependen del oxígeno, que dependen de las máquinas de soporte vital. Y había unas enfermeras poniendo precinto en los cristales. Eso se hace para que cuando caigan las bombas, los cristales se queden pegados al precinto y no laceren a los que están en la habitación, en este caso los niños. Esos niños no podían bajar al refugio porque dependen del oxígeno o de esas máquinas, que no hay suministro de oxígeno en el refugio antiaéreo, ni tampoco caben esas máquinas, no se pueden transportar. Entonces, claro, esos niños pues se tenían que quedar allí en caso de bombardeo, de ahí que pusieran eso en los cristales,
y los padres se les bajaba para evitar que fueran heridos, tener que bajar más y se quedaban allí solillos los chavales en caso de ataque, porque no se les puede trasladar, ¿no? Ahí a su suerte, ¿no? Claro. Entonces... Y dejando atrás un poco el tema de Ucrania, tengo entendido que a Siria ya no puedes pasar. No, bueno, es lo que tienen, pues claro, los gobiernos autoritarios. A Siria no puedo entrar, como otros muchos compañeros, Claro. porque entramos por la parte rebelde, por la frontera con Turquía. Entonces el gobierno sirio entendió que habíamos violado las leyes migratorias de sus leyes migratorias vigentes, y entonces, bueno, pues no nos dan nunca el visado. Lo hemos pedido varias veces y bueno, no te dicen que no, pero te lo apartan, ¿no? Y fue muy difícil informar desde allí, teniendo en cuenta las restricciones que se exponen ya desde un primer momento. Sí, fue muy difícil, entre otras cosas porque los turcos no te dejaban entrar y quedarte mucho tiempo, luego tenías que salir cada poco tiempo, y luego la cobertura no es como en Ucrania. Sorprende que en Ucrania hay una cobertura de satélite estupenda, es decir, nosotros hemos podido hacer directos, enviar con la mochila incluso muy cerca del frente, y nos ha fallado una o dos veces en 2 meses, es decir, no hemos tenido problemas de conectividad, mientras que en Siria, claro, eso es imposible porque además se localiza la señal y te bombardean, y luego aparte por la grandísima dificultad de que era un territorio en el que no había frentes definidos, cada grupo estaba un poco libanizado, ¿no? Cada grupo controlaba una cosa. De hecho, pues hemos tenido muchísimos compañeros secuestrados o muertos, pues como Omar, como Javier Espinosa. Es que eso tiene que ser durísimo. Claro, Vivirlo claro. de primera mano así. Claro. Además, yo estaba allí cuando secuestraron a Marc, que por cierto ahora ha presentado una película maravillosa en la Seminci de Valladolid sobre su secuestro, que realmente a mí me estaba encogiendo el estómago, ¿no? Porque todo el director, el productor han hecho un trabajo magnífico grabando allí y recreando todo, y él cuenta su secuestro, y yo tuve la suerte de poder estar en la presentación, y además es que a mí solo durante 4 horas, 5, junto con Miguel Ángel, con todo el equipo, pues nos retuvieron precisamente los mismos días, pero nosotros tuvimos la suerte de estar retenidos 2-3 horas, y ellos 4 horas creo que fue, y ellos la verdad es que les salió cara la experiencia, porque estuvieron pues creo que fueron 18 meses, ¿no? Es una barbaridad. Y Marc cuenta la experiencia, y es realmente aterrador. Sí, porque imagino que también las relaciones entre periodistas y militares no son las mejores. Bueno, en Ucrania lo que ocurre es que en Ucrania las relaciones entre periodistas y militares no son malas, pero no son buenas. Ellos tratan de que te acerques lo menos posible al frente, ponen muchas dificultades, los permisos cada vez son más difíciles, tienen mucho miedo a que seamos espías, ¿no? Tradicionalmente los espías se han disfrazado muchísimo de periodistas, y entonces pues la verdad es que nos perjudica bastante, pero bueno. Y para acabar un poco así con tu faceta más de novelista, escritor, ¿cómo conectas tus historias pues, en el campo en tus libros? Bueno, pues la verdad es que, si te digo la verdad, me ayuda bastante. Y me ayuda bastante primero porque me ayuda a desconectar. Es decir, cuando un día pues has ido al frente o te has quedado o has visto, pues no sé, cualquier cosa desagradable, heridos, muertos, etcétera, etcétera. Si leo no me distraigo porque al final vuelve mi mente a donde tenía que estar. Y sin embargo, si escribo, sí, porque te fuerzas a funcionar, a desconectar, tienes que escribir sobre otra cosa, y entonces eso sí me ayuda a desconectar bastante luego por la noche en el hotel. Y segundo, pues me ayuda mucho porque esta novela, por ejemplo, la última, El beso de los océanos, de la editorial Contraluz, pues está ambientada en la primera vuelta al mundo, en el viaje de Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Y claro, tú dices, bueno, pues primero porque cuando has vivido una experiencia que ha podido ser difícil, por no sé, un bombardeo en el que has visto heridos, etcétera, etcétera, tienes los sentimientos muy a flor de piel, y entonces es más fácil escribir. Y luego porque conoces sensaciones, pues por ejemplo el hambre, pues
ahora en Kiev nos era difícil encontrar cosas, ¿no? No pasábamos lo que se dice hambre, 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 pero había veces que tenías que comer lo que pillabas y había veces que, bueno, pues no te daba tiempo y estaba cerrado el hotel y ya no tenías comida y, bueno, pues hasta el día siguiente o la mañana siguiente no comías nada y tenías esa sensación de hambre y eso, pues te ayuda a escribir, porque el hambre es igual en el siglo XVI que ahora, ¿no? El miedo a morir ahora cuando hay un bombardeo, cuando hay un tiro, pues es tiros o estás en el frente, pues supongo que es muy parecido al que pudieran tener los navegantes españoles y portugueses cuando se enfrentaban a los indígenas o cuando tenían miedo a morir en un temporal, ¿no? Entonces eso yo creo que me ayuda bastante en la literatura. Vale, pues ha sido muy interesante todo. Muchísimas gracias, Óscar, por compartirnos tu tiempo. A vosotros.